La siguiente historia está inspirada en la experiencia de Perry, un suscriptor, quien fue testigo de lo sucedido en la comunidad de Atlisco, Puebla, durante la década de 1990, en donde un grupo de jóvenes desenfrenados, poseídos por la lujuria y el deseo, realizaron rituales depravados que terminaron por destruir física, moral y espiritualmente a muchas personas. Lo que aquí se cuenta no es completamente cierto. Muchas cosas son producto de la imaginación, aunque desafortunadamente, como se infiere de lo dicho, tampoco todo es ficción. Más bien, es producto de la verdad y la mentira que en su combinación dieron origen a lo posible. Queda en cada uno de nosotros escuchar y discernir la realidad de la fantasía. Sin más, acompáñenme a través de esta historia, la cual está llena de sufrimiento y nos muestra la miseria del espíritu humano. Relato para desvelados. Asmodeo. Historia contada por Perry y adaptada por Pájaro Diablo. Por la seguridad de las personas implicadas, he cambiado los nombres y algunos detalles que considero irrelevantes para la historia y que podrían ser útiles para dar con nuestros paraderos y el de nuestras familias. Una vez que sepan lo que estoy a punto de contarles, entenderán el porqué de estas medidas. Nos hacíamos llamar los depredadores de Atlisco. Alardeábamos de ser los chicos malos del lugar. Éramos imbéciles y narcisistas. Imaginábamos que algún día se hablaría tanto de nosotros que hasta apareceríamos en los murales del Palacio Municipal. Creo que en el fondo no éramos conscientes de nuestra maldad. Nos sentíamos héroes incomprendidos. Robar sin necesidad, emborracharnos, hacer desfiguros era la manera de manifestar que todos, menos nosotros, estaban mal. Que la sociedad apestaba y que la moral de los adultos no conducían a la felicidad. Que eran unos hipócritas que negaban sus propias pasiones por miedo. Pero en la oscuridad de la noche se ocultaban dentro de los bares, en donde pagaban a suripantas que se vendían a hombres, para satisfacer sus más pervertidas fantasías, mientras sus mujeres en casa aguardaban y aguantaban todo a cambio de unos centavos y el respeto de una comunidad que veía en el matrimonio una manera de dignificar a las mujeres, quienes también negaban sus ardores, pero ellas sofocaban ese fuego interno de maneras más discretas. Teníamos alrededor de 17 años cuando reingresamos a la preparatoria. Éramos recursadores y mayores que los demás. En mi caso, soy originario de la Ciudad de México, el mayor de 2 hermanos. Desde pequeño mostré problemas para integrarme socialmente. Contrario a lo que se pudiera pensar, fue mi personalidad afable, excesivamente agradable, por lo que me excluían los demás niños. Además de esta infinita inseguridad que me ha caracterizado durante toda mi vida. Mientras yo quería platicar, ellos jugaban fútbol. Mientras yo evitaba los conflictos, ellos los buscaban. Yo era el que sobraba en un mundo infantil caracterizado por la competitividad. Durante mis primeros años en la escuela, me convertí en el saco de boxeo de mis compañeros del colegio. Eso cambió en la secundaria. Me sentía respetado, y aunque no fuera por mí, la sensación me agradó. Incluso, conforme fui teniendo más confianza, abusé un poco de mi condición. Estaba en primero y mi primo en tercero. Él era la razón de que nadie se metiera conmigo. Tenía fama de matón. Un día me dijo que él ya iba a salir de la secundaria, que tenía que aprender a defenderme. Fue en ese momento que caí en una espiral de autodestrucción y malicia, que me conducirían a los vicios, a salirme de mi casa y a dañar a todo aquel que se me acercara. Cuando terminé la secundaria ya fumaba y bebía.
Me había peleado un par de veces al salir del colegio frente a la mirada de todos. El secreto del reconocimiento me pertenecía. La fórmula social era muy fácil. Juntarme con los conflictivos, ser como ellos, mostrar un desprecio incomprensible a la vida y estar siempre en desacuerdo con los adultos. Comencé a cursar el bachillerato en la vocacional número 1. Fiel a mi costumbre, me rodeé de gente sin aspiraciones que solo bebía, peleaba, robaba, amedrentaba y dañaba a los demás. Aquí fue que se me bautizó con el nombre de Perry, en honor al famoso liniero defensivo de los Osos de Chicago. La razón de mi apelativo era que, en el equipo de la escuela, jugaba la misma posición y mi aspecto corpulento y rechonchete era parecido. Estuve en esta situación un año. Fui expulsado junto con otros 3 porros por golpear al maestro de apreciación artística, tan solo por ser su comportamiento amanerado y por considerar que esa materia era para mujeres y maricas. Lo que nadie sabía era que al llegar a mi casa, por las noches, me gustaba escribir, leer poesía y dibujar. La diferencia consistía en que yo sí distinguía entre lo que me podía permitir en público y lo que debía guardar para el ámbito de lo privado y lo íntimo. Para ese entonces me había convertido en un delincuente y mis padres se habían desilusionado por completo de mí. Para evitar que me detuvieran, me mandaron a vivir con mis abuelos a la ciudad de Atlisco, Puebla. Imaginen lo que significó para mí irme de la Ciudad de México a ese lugar cuyas calles y construcciones coloniales me hacían sentir en un pueblo. Mis abuelos me recibieron con mucho cariño. Ellos, a diferencia de mis padres, aún confiaban en que yo era una buena persona y que terminaría mis estudios. Me metieron a una prepa privada. Se hicieron cargo de mí, de mi estancia, de mi alimentación, de mis estudios y hasta de los gastos de mis diversiones. El contexto escolar era diferente. No había porros, ni estudiantes que les quitaran el dinero o cualquier pertenencia a los más débiles. El equipo de americano no era reconocido en la región y no participaba en las ligas importantes. Pero no hay que confundirse. La violencia se manifestaba de otras maneras y tenía su origen en las desigualdades sociales. Era chocante ver que la vida en la prepa parecía la copia barata de las escuelas americanas, con sus clásicas divisiones socioescolares, que se manifestaban en el espacio a través de la distinción pobres ricos, populares vulgares y los nadie, esos que solo valían 30 o 40 pesos que llevaban en los bolsillos. Yo no tenía dinero, mis abuelos sí. Nuevamente me respetaban por mi familia y no por mí. En un mes ya era conocido. Los estudiantes, quienes en su mayoría tenían menos años que yo, me tenían miedo. El nombre del Perry se escuchaba por los pasillos. Lo único que tuve que hacer fue, como siempre, no ser yo. Me hice pasar por estudiante rico y popular, popularidad que gané cuando intenté golpear al prefecto de la escuela. Éramos 6 amigos, 4 hombres y 2 mujeres, todos inadaptados sociales y megalómanos incapaces de ponernos en el lugar de los demás. Pete era el líder. Sus padres controlaban el transporte de chiles secos y especias en el país. Tenían más de 20 trailers, 15 bodegas y varios restaurantes. Él creció con la compañía de trabajadoras domésticas, que le sirvieron de juguetes sexuales en cuanto cumplió los 14 años. Les daba dinero y ellas a cambio satisfacían sus más ruines deseos. Vivía resentido y ebrio. Llegaba a la escuela oliendo alcohol y en cuanto terminaban las clases nos invitaba a su casa, en donde lo acompañábamos con unas cervezas. La primera vez que fui con ellos comprendí rápidamente que no estaban en sus cabales, y lo peor era que yo tampoco. Erika y Madison se caracterizaban por su gran belleza,
y habilidad para engañar y seducir a nuestras presas. No tenían límites, eran capaces de ver sin hacer nada los actos más deplorables y no dudaban en cometer cualquier fechoría. Eran primas y pertenecían a una de las familias más acaudaladas de Puebla. Sus padres eran dueños de varias haciendas y empresas transnacionales que se vieron beneficiadas por el Tratado de Libre Comercio, firmado un par de años atrás. Tony Galán era para las mujeres lo que Erika y Madison para los hombres. Vivía en la zona más prestigiosa de Atlixco y su familia, sin ser millonaria, podía darse una vida de lujos y privilegios. Su papá trabajaba en la política y su mamá tenía una empresa pequeña de cosméticos que servían para lavar el dinero mal habido de su esposo. Josepo y yo éramos los brazos fuertes del grupo, los encargados de golpear, amedrentar y asegurar que nadie se metiera con nosotros. Pertenecíamos a familias de clase media con cierto renombre. Todos cumplíamos un rol definido y funcionábamos como una maquinaria recién ajustada. Durante el primer año de preparatoria nos dedicamos a beber casi todos los días en casa de Pete. Era un hecho que no tendríamos problemas para acreditar los cursos. Una botella de coñac, un buen reloj o unos verdes bastarían para obtener un promedio de 9. A pesar de lo que hacíamos, les tomé cariño. Con el pasar del tiempo fuimos estrechando lazos y poco a poco comenzamos a confiar el uno del otro. Yo estaba jodidamente enamorado de Madison, pero ella solo tenía ojos para Pete, quien a su vez no tenía interés por nadie, ni siquiera por sí mismo. Bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, acabábamos intimando entre todos, y en ocasiones la sirvienta era quien terminaba de satisfacer nuestra lujuria. Bueno, la de ellos. Aún no estaba tan retorcido. Algo de decencia, muy poca, aún conservaba. Cuando me tocaba estar con ella, la miraba y le decía que moviera la cama para que hiciera ruido, que no le haría nada. Sus ojos llenos de dolor y agradecimiento comenzaban a derramar lágrimas. No me siento mejor persona que ellos. No abusar físicamente de esa pobre mujer no me eximía de la responsabilidad de haber hecho algo para frenar la injusticia que tuvo que soportar para que no la corrieran. Aquí es donde empieza lo más sórdido de esta historia. Como ya dije, nos autonombrábamos los depredadores. Buscábamos a nuestras presas de entre los estudiantes del colegio. Elegíamos a las personas, sean hombres o mujeres, más vulnerables, a aquellas que podían estudiar gracias a becas o al sacrificio de sus padres. Una vez que les elegíamos, las observábamos para saber qué comían, con quién se juntaban, si sus padres iban por ellos o ellas, la hora en que se retiraban de la escuela y llegaban a sus casas. Ya que nos asegurábamos de que estaban aislados, que no convivían con nadie, se les acercaba el Josepo, si era un varón, y platicaba con él. Ya entrados en confianza, le preguntaba si le gustaba Madison, quien oportunamente pasaba por ahí. Sin esperar su respuesta, le decía que a ella le gustaba a él. Para el viernes atraerlo a la casa de Pete, con el pretexto de que Madison quería verlo. Ya ahí lo emborrachábamos, lo desvestíamos, y era el momento en que Josepo, quien no está de más decir era bisexual, se encargaba de él mientras las primas veían, reían y se comenzaban a besar entre sí. Después de eso, lo metíamos al carro y sin ropa lo bajábamos a medianoche en la carretera a unos 5 kilómetros fuera de la ciudad poblana. Al lunes siguiente ya no regresaba a la escuela y no se le volvía a ver por Atlixco. Éramos unos monstruos. Digo éramos porque yo presenciaba todo. Aunque no me atrevía a participar de manera directa, estuve ahí. Lo mismo hicimos con Sara, con Mónica, con Carla y otros más. Cada día nuestro sadismo crecía más, a tal grado que comenzamos a ir cada 15 días
a una de las haciendas de los papás de Erika. Invitábamos a un hombre o a una mujer. La idea era practicar rituales eróticos y demoníacos. El ritual era sencillo. Tenía que ser durante la noche de los sábados, en un cuarto alumbrado por 5 cirios negros. En la habitación, sentados sobre el suelo los 6, formábamos un círculo. En medio, el sacrificado incapaz de poder hacer algo o de resistirse. Exactamente a las 12 de la noche comenzábamos la invocación y después de eso, la completa depravación. Al lado de la casa de mis abuelos vivía una familia humilde. La hija ayudaba con la limpieza a mi abuela los días miércoles. La trataban como si fuera su nieta, y ella se comportaba muy amable y cariñosa. Tenía 18 años y estaba a punto de ingresar a la universidad. Un domingo se me ocurrió llevar a mis amigos a casa. Pensé que no estaría nadie, pero se me había olvidado que ese día mis abuelos habían invitado a comer a sus vecinos para celebrar el próximo ingreso a la Universidad de Heréndira. Como era de esperarse, al verme llegar con mis amigos me miraron con enojo. Nos fuimos a mi cuarto. Al llegar, Tony me preguntó por Heréndira. Quería saber su edad, a qué se dedicaba, si tenía pareja, en fin, le había puesto la cruz. Al darme cuenta de sus intenciones, traté de oponerme, pero no con la suficiente firmeza para desanimarla. La pobre estaba perdida. La única oportunidad que tenía era que no le gustara ni Tony, ni Pete, ni Josefo, o que me armara de valor y le dijera que no participara en nada que le propusiéramos. Maldita sea, su vida estaba acabada. Madison se acercó a Heréndira. Comenzaron a platicar. Al volver, dijo, ya todo está listo, y será mucho más sencillo de lo que habíamos pensado. A ella le gusta Perry. Al salir de la prepa me iba a la casa, y en cuanto la veía salir, me le aparecía. Era una chica delgada, de piel trigueña y ojos grandes color aceituna. Era bella. Todo en ella se combinaba de tal manera que la hacía hermosa. Tenía una sonrisa igual de perfecta que su mirada. Creo que me gustaba más de lo que me imaginaba. Traté de explicarles que no podíamos hacerle nada a Heréndira, que sospecharían de nosotros si le pasaba algo. No les importaban las razones que les daba. Lo que haríamos era tan denigrante que no hablaría por vergüenza. Por último, les confesé que me gustaba, a lo que Madison preguntó sensualmente, ¿estás seguro?, pasando sus dedos sobre mi boca. Sin saberlo, me había convertido también en su víctima. El jueves por la noche invité a Heréndira a que me acompañara a la hacienda de Madison. Ella no estaba convencida, no confiaba en mis amigos. Traté de persuadirla, le prometí que no le pasaría nada, que yo la cuidaría. Aceptó. El sábado a las 6 de la tarde iniciamos el camino hacia Chautla. Ellos comenzaron a beber desde que el motor se puso en marcha. Yo no quise. Me sentía incómodo y mi mente no paraba de pensar en cómo evitar lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, la solución era fácil: confesarle a Heréndira la razón del viaje. Pero no me atreví a decírselo. La dulce mirada de nuestra víctima mostraba inseguridad. No se despegaba de mí y reía con timidez a las bromas soeces de los demás. Llegamos a la hacienda a las 7:30. Entramos, metieron las bebidas en el refrigerador y pusieron la música. Erika y Madison comenzaron a bailar sensualmente entre ellas. Fueron por Heréndira. La escena comenzó a ser extraña. 3 chicas hermosas bailaban sin inhibiciones, pero no entendía lo que pasaba. Minutos antes mi vecina parecía una oveja espantada y de repente se acariciaba y besaba con mis 2 amigas. Después me enteré que a su refresco le habían puesto sustancias que la estimularon. A las 11 de la noche estaba completamente ebria.
Se quedó dormida. Yo la cargué y la llevé al cuarto donde practicábamos los rituales. No era la primera vez que lo hacíamos. La coloqué en medio de la habitación alumbrada por los 5 cirios. La desnudamos. Sobre su abdomen dibujamos con sangre de cordero la marca del diablo. A las 12 de la noche, Pete comenzó la invocación. Oh Señor de la oscuridad, concédeme el poder para concebir en mi mente la manera de dignificar tu ser a través de mis acciones. Llena de inspiración mis manos y mi cuerpo para guiar a este grupo hacia la plenitud y puedan complacer y saciar sus deseos y tus deseos más carnales, sin temor y sin límites. Te ofrecemos a esta joven mujer. Hazla tuya a través del compañero Perry y reclama el sacrificio que con gusto te hemos traído. Al terminar esas palabras, nos tomamos el resto de la sangre de cordero que habíamos conseguido para la ocasión. Al terminar el último sorbo, el mundo comenzó a hacerse pequeño, luego inmenso, los ruidos tomaron forma, risas grotescas y gritos de dolor inundaron el cuarto. Era Heréndira quien se quejaba y lloraba, pero no la podía ver. Al fondo del cuarto, enfrente de una de las velas, veía a alguien observándolo todo. Era un ser con 3 cabezas. La de en medio era humana con cuernos. Las otras 2 parecían las de un toro y un carnero. Poco a poco se me fue acercando y cuando llegó hasta mí, perdí la conciencia. A la mañana siguiente, al despertar, me encontraba solo en el cuarto. Nuestras ropas estaban desperdigadas por todas partes y no recordaba nada de lo que había pasado. Me puse de pie, me vestí. El dolor de cabeza era insoportable. Al salir del cuarto, todos, menos Heréndira, se encontraban viendo una película en la sala. Al verme, me invitaron a que los acompañara. No pasaron más de 3 minutos cuando me horroricé. Lo que vi me sigue atormentando hasta hoy en día. Habían grabado lo que pasó esa noche. Todos abusamos de ella, de mi amiga, de mi vecina, quien no pudo hacer nada para frenar el sadismo y la violencia que estaba sufriendo. Nos comportamos peor que animales. Ellos reían y yo no pude evitar que se me salieran las lágrimas. Pregunté por Heréndira. Ya se fue, contestó Erika. En cuanto despertó salió corriendo. Pero no te angusties, no dirá nada. Le mostramos el video y la amenazamos. Le quedó claro que si decía algo, esta grabación llegaría a manos de sus padres. La siguiente semana no fue a ayudarle a mi abuela. No quería hablar conmigo. Sus papás fueron a preguntarme si sabía qué le había ocurrido, que no comía y se la pasaba llorando. Como siempre me comporté como un cobarde y me hice el desentendido. Una noche fui a su casa. Toqué la puerta y pedí a sus padres que me dejaran hablar con ella. Heréndira estaba cambiada. Su aspecto era el de una muerta. Accedió a hablar conmigo por miedo a que fuera a decir algo. Nos quedamos solos en el patio trasero de su casa. En cuanto se aseguró que nadie nos estaba viendo, me golpeó el pecho y llorando me maldijo. De mi boca salía la palabra perdón. Le dije que fuéramos a la policía, que estaba dispuesto a entregarme y a decir todo lo que habíamos hecho, que ella no era la culpable. Sin dejar de llorar, me pidió que no lo hiciera, que me fuera y no volviera jamás. Días después, Heréndira se había marchado de Atlisco. Nunca más volvería a saber de ella. Nosotros los depredadores seguimos destruyendo la vida de muchas personas más, hasta que en una borrachera, en casa de Pete, al despertar lo encontramos muerto, tirado en la cocina con espuma blanca seca en la boca y una caguama que contenía raticida a un lado de él. Durante la noche se levantó a tomar agua, vio la botella y pensando que era cerveza, se la tomó. Acordamos no decir nada. Levantamos nuestras cosas.
Nos llevamos los vasos que utilizamos, limpiamos lo mejor que pudimos y nos fuimos. 3 días estuvo su cuerpo tirado hasta que la señora de la limpieza lo encontró y avisó a las autoridades. Para ese entonces ya habíamos terminado la preparatoria. Cuando estaba a punto de regresarme a la Ciudad de México, la policía fue por mí. Me hicieron preguntas y me dejaron ir. 30 años después, Pete estaba muerto. Erika y Madison también enfermaron de VIH. Josefo fue acribillado por uno de sus amantes. Tony estaba en la cárcel acusado de homicidio y yo me encuentro en la cama de un hospital esperando el diagnóstico de los doctores. Al abrirse la puerta del cuarto en donde me encontraba recuperándome de un infarto, entró la doctora con unos papeles en sus manos. ¡Qué mujer tan impactante! Solo de verla me intimidaba. Me dio un sobre, me pidió que los abriera y que los leyera. Así lo hice. Al final de la última hoja decía: cáncer de páncreas. Sentí que el mundo se me venía encima. No tenía a nadie quien viera por mí. Nunca me casé y mis padres ya habían muerto. Busqué la mirada de la doctora y en cuanto sus ojos color aceituna se encontraron con los míos, le pregunté cuánto tiempo me quedaba. A lo que la oncóloga Heréndira respondió: usted ya está muerto desde hace 30 años. Salió de mi cuarto y yo, tranquilamente, me quedé donde estaba a esperar mi muerte. Hasta aquí la historia del día de hoy. Espero te haya gustado. De ser así, no se te olvide suscribirte, dar like y dejar tus comentarios. Nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.